Severina gobernaba el hormiguero más rico del mundo. Poseía prósperas minas de oro, plata y piedras preciosas. De sus opulentas tierras emanaban también petróleo, carbón, valiosos mármoles y en sus fértiles campos se cosechaban los más jugosos frutos, las más bellas flores, la dulce caña de azúcar y el suave algodón. Toda esa abundante mercadería se producía gracias a las laboriosas hormigas obreras. La rica reina residía en un esplendoroso palacio tallado en translúcido alabastro con techo de oro, decorado con las lujosas piedras preciosas extraídas de sus enormes vetas. También moraban allí, acompañando a la reina, los zánganos, quienes no hacían nada. Otros habitantes del palacio eran las hormigas soldados mayores. Ellas, con su habilidad y entereza, cuidaban a la reina. Además, se dedicaban a dirigir a las hormigas soldados menores. Fuera del majestuoso palacio, poblaban desparramadas por todo el hormiguero las humildes hormigas soldados menores y las abnegadas hormigas obreras. Cada día, desde antes que el sol asomase por el hormiguero, empezaban las hormigas obreras a trabajar en los oscuros socavones y en los calurosos sembradíos. Las infelices laboraban sin cesar, hasta que eran arropadas por las sombrías penumbras nocturnas. Por orden real, estaban vigiladas constantemente por las hormigas soldados menores. Severina junto con sus hormigas zángano se levantaban de sus camas muy tarde. No trabajaban y derrochaban todo el dinero producido por las hormigas obreras. Mientras los habitantes del palacio vivían rodeados de lujo y ostentación, el resto del reino zozobraba en medio de la azarosa incertidumbre de la miseria. La reina con sagaces engaños le sacaba el dinero a las pobres hormiguitas. Ella cada vez que necesitaba satisfacer algún capricho, llamaba a las hormigas soldado y les daba órdenes insensatas, como esta, que se le ocurrió en una ocasión. Por edicto real, obligo a todas las hormigas de mi reino a que me entreguen una donación de 100 reales para la construcción de un puente. ¿Para qué un puente, Su Alteza?, preguntó uno de los zánganos. Pues necesito un puente para pasar el río Verde, contestó la reina. Pero Su Majestad, en nuestro hormiguero no existe ningún río verde, exclamó otro de los zánganos. No importa, contestó la reina, algo airada. Primero haremos el puente y después inventaremos el río. Vayan rápido y no me desobedezcan, porque aquí la que gobierna soy yo. Los temerosos soldados salieron muy obedientes, recorriendo el vasto territorio, visitando casa por casa, pidiendo los 100 reales. En una lejana aldea, una famélica hormiga obrera llamada Juan le preguntó al soldado que le interrogaba: ¿Y ahora para qué quiere la reina tanto dinero? Para construir un puente, contestó la hormiga soldado, agachando su avergonzada cara. Bueno, si es para nuestro beneficio, aquí están los 100 reales, musitó la resignada hormiga. Así cada una de las ingenuas hormigas entregaron sus cuotas. Satisfecha con la cantidad de dinero recaudado, Severina, aislada en su dorada habitación, se reía mientras decía: ¡Qué cuento de puente! Ya tengo el dinero suficiente para comprar mi carroza. Al poco tiempo, mandó a hacer su carroza. Era preciosa, forjada en pura plata, adornada con las más finas perlas y cortinas de seda. Como estaba muy satisfecha con su nueva adquisición, Severina se empeñó en ir a visitar a sus parientes que vivían en hormigueros muy lejanos. Ella se dispuso a hacer los preparativos para sus viajes, pero al sacar su ostentoso ajuar, se espantó y exclamó horrorizada: Ah, pero con estos andrajos no puedo verme hermosa. Están horribles, viejos, estropeados. Necesito un vestuario nuevo. Inmediatamente llamó a sus consejeros y soldados para ordenarles: Por un nuevo edicto, necesito que cada súbdito
me dé una donación de 100 reales para la construcción de un bosque sagrado. ¿Un bosque sagrado? Volvió a preguntar el zángano preguntón. Necesitamos un bosque sagrado para la salud de nuestra alma. Allí podremos encontrar la paz interior que todos anhelamos tanto, Contestó la astuta reina. Ante estas palabras conmovedoras, todos la tomaron en serio y los soldados salieron a cumplir sus órdenes. Las hormigas creían fielmente en su reina, pero con el tiempo empezaron las murmuraciones, porque no veían realizar las obras prometidas. Aunque, como las hormiguitas amaban a su reina, esperaban con paciencia, sin protestar. Severina, al obtener el dinero recolectado para el bosque sagrado, se mandó a confeccionar una docena de vestidos y zapatos en seda, con hilos de oro y plata, engalanados con lentejuelas de gemas preciosas. Además, compró muchas joyas, donándole algunas a sus consejeros, premiándolos por sus esfuerzos. La reina tenía todo listo para su viaje, pero cuando vio los deteriorados caminos que debía seguir, se enfureció. Rápidamente regresó al palacio y, muy enfadada, llamó a sus consejeros para gritarles. Estos senderos están hechos un desastre. Van a estropear mi carroza y mis lujosos vestidos. Ordeno pavimentar todas las veredas de mi reino y que sean sembradas las más bellas flores. Unos caminos llevarán rosas, otros claveles, otros margaritas. En fin, en cuanta clase de flores tenga el mundo. Pero su majestad, lo que usted nos pide toma mucho tiempo. Opinó una hormiga soldado. No importa, no hago mis viajes hasta que los caminos estén todos florecidos. La reina tuvo que mandar a recaudar más dinero, esta vez con un pretexto más sensato, para construir un jardín florido, y como siempre, sus hormiguitas le cumplieron. Cuando sus caminos empezaron a florecer, Severina cogió sus cuantiosas maletas, algunos criados y muy oronda salió de viaje. Tiempo después, la reina regresó acompañada por sus parientes y amigos, a quienes quería impresionar con sus riquezas. Desde esa misma noche, el palacio real se llenó de ruidosas fiestas, exóticos manjares, toda clase de lujuria y derroche que en un rico hormiguero puede haber. Hasta que un día, Severina se quedó perpleja al notar que se había agotado todo su tesoro real. Desesperada, rompió en lágrimas mientras se quejaba. Me he arruinado. ¿Y ahora qué haré? Después de lamentarse por sus errores, reunió a los súbditos del palacio y les dictó: Por edicto real, ordeno que todas las hormigas den una donación de 200 reales para la construcción de la fuente de la eterna juventud. ¿Para qué sirve eso, su majestad? exclamó el zángano más tonto. Para conservarnos jóvenes, tonto. Le gritó la reina. Estoy feliz. De ahora en adelante,
no necesitaremos más hospitales. Con la fuente de la eterna juventud, mantendremos joven a todos los miembros de este hormiguero y ya nadie se va a volver a enfermar. Pero su majestad, al ser jóvenes otra vez, ¿volveríamos a estudiar? ¿Se van a abrir nuevas escuelas? Interrumpió el zángano. ¿Escuelas? Oh, escuela. No quiero oír esa palabra. Gritó el zángano más bruto. Pensándolo bien, creo que este hormiguero no necesita escuelas. Estudiar resulta muy costoso y nosotros no podemos darnos el lujo de tener a tanta hormiga estudiando. Es más provechoso ponerlas a trabajar, exclamó la reina. Eso es verdad, mi reinita. No podemos educar esas obreras, porque si ellas estudian, ¿quiénes van a trabajar las minas y los campos? Añadió el zángano adulador mientras le daba palmaditas en la espalda a la reina. Ay, yo no. Yo solo sé ayudar a mi reinita a gobernar. Ese es el trabajo más fácil, opinó el zángano más haragán. La reina, sintiéndose apoyada por sus aduladores acompañantes, oía atentamente sus comentarios, hasta que irrumpió en llanto. Gobernar no es nada fácil. Este hormiguero es muy desagradecido. Cree que yo no hago nada. Eso es verdad, mi reinita. Uno se mata trabajando, dando órdenes, y esas obreras brutas no obedecen. Son muy malagradecidas, afirmó otro zángano. Escuche, su majestad, nosotros trabajamos como mulas, trabajamos hasta el cansancio, no es justo que esas obreras campesinas lo quieran todo gratis, dijo el zángano más insolente. Después de tan incongruente e improductiva reunión, la reina citó a sus hormigas soldado y les ordenó: vayan por todos los pueblos y campos, recojan el dinero que les pedí. ¡Es urgente! También les ordeno cerrar todas las escuelas y hospitales. Desde ahora, les recuerdo que todos tienen la obligación de trabajar mucho más. No quiero holgazanes en mi hormiguero. Su majestad, ¿qué hacemos con los enfermos? Preguntó muy confundido un soldado hormiga. ¿No sabe usted que el trabajo es salud?, contestó la despiadada reina. Las hormigas soldados salieron a recorrer el vasto territorio, atravesando los valles, ríos, montañas, veredas, cerrando escuelas y hospitales, obligando a sus coetáneos a trabajar en las duras minas, en los soleados campos, en los caudalosos ríos. Mientras su orgullosa reina, junto con sus fastidiosos zánganos, se quedaban en su bello palacio haciendo fiestas y deliberando la manera más lucrativa para sacar el dinero a sus pobres obreras. Algunas veces, la reina misma, con unos pocos zánganos, salió a revisar el trabajo en las campiñas. Muy temprano, los soldados le arreglaban su reluciente carroza, y después de que Severina se acomodara en ella, era escoltada por todas las comarcas. Lentamente iban penetrando por los inmensos cultivos de exóticas flores, frutas y cereales, las minas de petróleo, oro, plata y piedras preciosas. Severina cada vez estaba más orgullosa de su reino, se sentía muy dichosa, pero seguía gastando a manos llenas, sin sospechar el hambre y la miseria por la que estaban pasando sus agotadas obreras. La reina pensaba que para aquellos seres de amplia sonrisa, amistoso saludo y envueltos en un gran sombrero, todo era felicidad. El tiempo iba pasando y las madres obreras se desesperaban
porque no se abrían las escuelas. Pero ellas no se resignaron. Con mucha paciencia cogieron hojas secas de maíz y con unas raíces de colores le enseñaron a leer y a escribir a sus pequeños retoños. Muchas veces en contra del padre obrero, porque ellos temían ser descubiertos en estos menesteres por las tropas que celaban las apacibles aldeas. Un día Luisito, un harapiento hormiguito obrero, le preguntó a su madre: Oye, mamita, ¿nosotros para qué estudiamos tanto? La madre se quedó muy sorprendida, contestándole: Hijo, tienes que estudiar, es por tu bien. Todos debemos aprender algo en la vida. Pero, ma, contestó el obrerito, nosotros no necesitamos aprender más. Siempre vamos a estar encerrados entre las minas y los labrantíos. Nuestro futuro va a ser el mismo de mi padre, hasta que el lámpare nos rompa el cuerpo y estiremos la pata. No, mijo, no seas pesimista. La vida no solo son los campos. Cuando estés más grande te vas a dar cuenta por qué es necesario estudiar. Recuerda que todos los días debes aprender algo diferente. Siguió hablando la madre, muy angustiada. Eso sí, mijo. Llénese aunque sea el cerebro, porque lo que es la barriga siempre la tendremos vacía. Interrumpió el padre. No digas necedades. Exclamó la madre de Luisito, un poco molesta. Así Luisito, como los otros niños de las modestas aldeas del hormiguero, siguieron estudiando, esperanzados en un porvenir más brillante. Con el paso del tiempo, la situación del hormiguero iba empeorando. La reina y los zánganos le demandaban a sus obreras cada vez más rendimiento. Las desdichadas daban lo que más podían, recibiendo muy poco por su pesado trabajo. Los soldados mayores también exigían demasiado a sus soldados menores, y estos últimos a su vez descargaban su ira sobre las desgraciadas obreritas. Fue tanto el abuso para con estas pobres infelices que ellas no lo soportaron y cayeron enfermas, muriendo una a una, y los obreritos pequeños quedaron tan débiles que tuvieron que abandonar sus duras faenas. El rendimiento económico del hormiguero fue bajando y bajando hasta llegar al peor estado crítico, el que ponía en peligro la estabilidad del reino. Severina, al darse cuenta que tenía vacías las arcas reales, estalló violentamente en gritos de furia, haciendo estremecer su fabuloso palacio. Cuando se hubo calmado, la reina hizo una reunión con sus asustados zánganos y les dijo: ¿Qué es lo que está ocurriendo? Nuestras ganancias todos los días son más exiguas. Temo que hemos sido alcanzados por la terrible peste de la ruina. La culpa la tienen esas obreras algazanas, murmuró un zángano perezoso. Es verdad, ellos no quieren trabajar. Deberían aprender de nosotros que trabajamos hasta rendirnos, porque somos ricos y fuertes, opinó un zángano muy gordo. Basta, no importa de quién es la culpa. Lo que yo necesito son mis riquezas, y si no las producen las hormigas del campo, las producirán ustedes, gritó la reina, muy enojada. Disculpe su majestad, pero la verdad es que si el campo y las minas no están produciendo es porque las hormigas obreras están muy débiles. Muchas han muerto de hambre y enfermedades.
interrumpió una hormiga soldado que estaba allí. De hambre. Si en este hormiguero no se aguanta hambre. ¿Cómo puede haber hambre en el hormiguero más rico del mundo? Exclamó el zángano gordo. Nosotros no tenemos la culpa de que ellas no quieran comer. Si quieren aguantar hambre, es por su gusto. Porque la comida aquí basta y sobra hasta para regalar, añadió el zángano bruto. Entretanto Severina se desesperaba. Caminaba alrededor de la mesa, tratando de encontrar la solución más acertada para salvar su hormiguero. Y después de recapacitar un rato, dijo: La única solución para sacar mi reino de la bancarrota es mandarlos a todos ustedes, mis queridos consejeros, a laborar las minas y las tierras de labranza. ¿Nosotros? Pero nosotros no nacimos para eso. Somos hormigas nobles, de alta alcurnia. No servimos para trabajar en esas asquerosas petas y tierras que nos llenan de mugre nuestras delicadas manos y lujosas ropas, gritó un temeroso zángano. No importa, ya saben que lo más importante es nuestro hormiguero y la única forma de salvarlo es con el trabajo. De ahora en adelante, todos los zánganos, los soldados mayores y menores, van a meter sus manos en las minas, sembrarán, cuidarán y recolectarán las cosechas. Yo misma me dedicaré a vigilar. Después de muchas protestas y lamentaciones de los señores hormigas del palacio, no les quedó otra alternativa que las penosas labores de la minería y la agricultura. Pero los esfuerzos de Severina fueron inútiles, porque estos quehaceres resultaron muy fuertes para los gordinflones reales. A los pocos días, uno a uno fueron enfermando. Los campos se fueron quedando solos, las cosechas se perdieron y las minas quedaron abandonadas. La reina desesperada veía cómo su corpulento hormiguero se desplomaba en la peor de las ruinas. Por las calles y senderos solo se observaban el andar de unas andrajosas hormigas enclenques y muertas de hambre, arrastrando consigo la más miserable pobreza. La ruina fue llegando lentamente a todos los territorios. La reina se llenó de pánico y angustia. Le aterraba la derrota que la envolvía. El único camino que tenía fue encerrarse en sus aposentos a llorar su desdicha, enfermando gravemente. Sus fieles soldados, al verla en este deprimente estado, decidieron llevarla donde el sabio de la montaña para que curara su pena. Los soldados hablaron con su reina y ella, muy resuelta, salió con sus acompañantes camino arriba, donde el gran sabio. Luego de un fatigoso viaje, llegaron a lo alto de una escarpada montaña de exuberante belleza. Allí, desde una humilde casita, salió una anciana hormiga de largas barbas y sonriente rostro. Lo recibió muy amable y atentamente invitó a sus huéspedes a descansar y a comer una copiosa cena, la que devoraron rápidamente. La reina, embelesada, no dejaba de mirar a ese tierno ser, al que en medio de un angustioso llanto le dio las gracias. El anciano dulcemente la calmó y con su suave voz le dijo:
Hace mucho tiempo los estaba esperando. Sabía que su majestad estaba enferma. Es verdad, gran sabio. Desde hace un tiempo no me siento bien de salud. Por favor, ayúdeme a sanar mis dolencias, contestó la reina, secándose las lágrimas. Su dolencia no está en su cuerpo, su majestad. Su enfermedad está en su alma, interrumpió el sabio. ¿Tengo enferma el alma?, exclamó la reina, muy sorprendida. Sí, su majestad. Su enfermedad se llama soberbia. Por ella no solo ha enfermado usted, sino ha hecho enfermar a su hormiguero, llevándolo a convertirse en un fantasma. Debe sentir vergüenza. Por su soberbia y codicia, sus pobres hormiguitas han muerto de hambre, afirmó el anciano. La reina, avergonzada, empezó a llorar, reconociendo lo injusta que había sido, y humildemente se arrodilló a los pies del gran sabio, pidiendo perdón, y luego le dijo: ayúdeme a recuperar mi pueblo. Yo sin ellos no puedo vivir. Los amo intensamente. No quiero perderlos. Tu pueblo te quiere mucho. Siempre te ha sido fiel. Son trabajadores, las hormigas más adorables que hay. Pero tú le has traicionado su amor, negándoles la felicidad a la que tenían derecho. Por eso la vida te ha castigado con esta desdicha que estás sufriendo, le contestó el anciano mientras la consolaba cariñosamente. Yo quiero recuperar mi hormiguero, a mis pobres hormiguitas, tan humildes y trabajadoras. Ellas sufrieron solas sus penas. Nunca recibí una sola queja. Todo lo que tengo es por su trabajo y rectitud. Dime, gran sabio, ¿qué debo hacer?, continuó lamentándose la reina. El anciano serenamente le contestó: mire, mi reinita, lo que pasa es que la riqueza de un hormiguero no está en sus poderosos palacios ni en los lujosos vestidos de sus gobernantes y de sus zánganos. Eso no vale la pena. La verdadera riqueza de un pueblo está en su educación. Solo con hormigas bien educadas, con buena salud y respeto mutuo, se hace el hormiguero más próspero del planeta. Usted le ha incumplido a sus hormiguitas, negándoles alimento, respeto, amor, salud y principalmente educación. Así que le propongo crear en su palacio una escuela. Yo seré su maestro. Allí irán todos los miembros del hormiguero, incluyendo también a zánganos, soldados y sobre todo usted, su majestad. ¿Yo? Pero los reyes y gobernantes no necesitamos aprender nada, exclamó la reina confundida. Se equivoca. Todos los dirigentes deben estar intelectualmente muy preparados para guiar a sus hormigueros por senderos de paz, amor y sabiduría, resultando un pueblo seguro y exitoso. Por el contrario, por ignorancia, muchos gobernantes llevan a sus pueblos por caminos equivocados, creando intolerancia, discordia y caos en sus propios hormigueros, condenándolos a un sombrío e incierto futuro, le dijo el anciano, un poco serio. Estas palabras hicieron que la reina diera la razón al sabio, y muy agradecida por esta instructiva charla, Severina salió contentísima hacia su translúcido palacio, acompañada por el amoroso sabio de la montaña, con el propósito de fundar una moderna escuela. Por el camino, ella notó que todas sus dolencias habían pasado. Se sentía dichosa, estaba ansiosa de llegar pronto a su pueblo. Al estar de nuevo en su territorio, sus hormiguitas la recibieron con una fiesta. Severina aprovechó estos curiosos momentos para presentar su nuevo profesor y contarles de su nuevo proyecto. Apenas la reina hubo terminado su emocionante discurso, el hormiguero estalló en gritos de alegría.
otro día, Severina escogió los salones más lujosos del marmóreo palacio para que su profesor dictara sus clases. Ya instalado el sabio en su aula, llamó a uno de los súbditos del reino para examinar su intelecto. Cuando examinaba a los zánganos, ellos protestaban diciendo: ¿Estudiar? ¿Yo? Eso es para brutos. Vea, señor sabio, yo sé muchas cosas. O si no, pregúntele a la reina. Ella sabe cómo ayudé cuando era parte de sus consejeros. Y si no fuera por mí, este hormiguero ya no existiría. Pronto el sabio se dio cuenta de lo mentirosos que eran los zánganos, porque en los exámenes sacaron las peores calificaciones. En cambio, los niños hormigas, que se esmeraron bastante en estudiar, sin saber si tendrían recompensa, sacaron las mejores notas. El sabio y la reina los felicitaron. Observando el progreso de los niños hormiga, el anciano le aconsejó a la reina: estos niños son maravillosos. Aún con sus cuerpos enjutos y cubiertos de harapos, tienen las mentes más brillantes que he visto. Su Majestad, le sugiero que los nombre sus asesores personales. ¿Y qué hago con los zánganos? Preguntó la reina, un poco perturbada. Lo lamento, hice todo lo que pude por ellos. Son demasiado arrogantes. No quieren progresar. Sugiero que esos holgazanes sean mandados a trabajar a las minas y los campos. Al principio trabajarán torpemente, pero con el tiempo se acostumbrarán, contestó el apacible anciano. Severina hizo lo que el sabio le recomendó. Al poco tiempo, ella sintió que se había enamorado profundamente de esta tierna y dócil criatura, que le había demostrado que la vida está llena de amor, cariño y ternura, ante las cuales sus propiedades no valían nada. El anciano también aceptó haberse enamorado de la reina. Muy pronto se casaron, celebrando con su pueblo una inolvidable boda. Los reyes, junto con sus niños hormigas, hicieron de su hormiguero el más sabio, rico y próspero de cuantos puede haber en el mundo.